Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Galería Política, candidatos, propuestas y partidos políticos en Colombia. Hoy nos acompaña un personaje que ha tenido una relación directa e indirecta con la historia reciente en Colombia. Se trata de Juan Manuel Galán. Juan Manuel Galán, como estoy diciendo, ha tenido que ver con la historia reciente en Colombia, no solo a través de su padre, Luis Carlos Galán, sino también a través de sus propuestas como senador en el Congreso de la República y ahora como precandidato a la presidencia de Colombia. Juan Manuel, bienvenido a Galería Política. Muchas gracias, Carlos. Es un gusto estar acá con ustedes. Juan Manuel, empecemos hablando de lo importante. El triunfo del Atlético Bucaramanga este fin de semana. Primera estrella del campeonato colombiano. Un triunfo absolutamente merecido, un equipo que ha pasado las duras y las maduras, que estuvo en la B, pero gracias a que se conformó ese espíritu de equipo que es tan importante y definitivo en la competencia deportiva, gracias a Dudamel también, que como técnico supo inspirar en el equipo esa capacidad, esa resiliencia, ese buen ánimo hasta el final, pues logramos esa primera estrella para el Atlético Bucaramanga que nos tiene a todos muy felices. ¿Usted es hincha del Atlético Bucaramanga o el hincha era su papá? Yo soy hincha del Atlético Bucaramanga por mi relación con Santander, no solamente a través de mi padre, sino a través de mis hijos. Y porque además toda la vida he estado frecuentando Santander, quiero mucho a Santander, creo que es una región que le ha dado a Colombia grandes cosas y que es importante rescatarla en la manera de hacer política de la cual ha sido víctima eh, en estos últimos años y que tristemente pues eso ha ensombrecido el liderazgo, la reputación que el departamento de Santander debe tener en la escena nacional. Entonces para mí esa es una tierra muy especial, muy querida, pero también tengo que reconocer que por el lado de mi mamá y por el lado también de mis hijos somos hinchas de Santa Fe, pero del primero que somos hinchas es del Atlético Bucaramanga. Bueno, pues muy bien, felicitaciones. Juan Manuel, Gracias. hablemos ahora de la reciente encuesta que publicó la revista Semana, que se realizó a través del Centro Nacional de Consultoría a principios del mes de mayo, que lo coloca usted como la primera opción en intención de voto en Colombia, todavía con porcentajes muy bajos. Primero usted 13%, seguido por Sergio Fajardo, 12% de intención de voto y 9% Claudia López. ¿Qué opinión le merece esa encuesta? Pues yo lo que creo es que esa encuesta es un indicador de hacia dónde quiere dirigirse la gente mayoritariamente en Colombia después de haber probado uno de los extremos durante 12 años, la derecha, y de haber probado apenas 2 años de lo que es un gobierno de extrema izquierda. Eh, Creo que la gente quiere regresar a la sensatez, a la moderación, pero quiere posturas firmes sobre cómo abordar los problemas estructurales que arrastra el país desde hace mucho tiempo y que han sido un lastre para el avance y el desarrollo de Colombia y de los colombianos. Los colombianos, en su gran mayoría, votaron en las pasadas elecciones por un cambio, pero ese cambio fue defraudado, ese cambio fue una traición, una desilusión para mucha gente que hoy está arrepentida de haber votado por Gustavo Petro, pero que sigue anhelando un cambio creíble, un cambio confiable, un cambio que les permita avanzar en muchos temas en donde el país está muy atrasado. Entonces, creo que el gran reto que tenemos, quienes estamos en ese espectro, que no ha estado ni con la extrema derecha ni con la extrema izquierda, es construir esa propuesta y reunirnos alrededor de esa propuesta. Obviamente esa propuesta tiene unos puntos básicos, que es la defensa de la democracia, la defensa de la Constitución del 91, la defensa del Estado de Derecho, pero también el compromiso de adelantar unas reformas que el país está esperando y que son necesarias. El país no quiere seguir como venía, eso es claro, el gobierno de Iván Duque.
pero el país tampoco quiere irse por un despeñadero de desinstitucionalización, de desacato de los fallos, de corrupción, como hemos visto rampante en este gobierno, de sacar a los técnicos, de no responder a la evidencia, de no respetar la institucionalidad, de generar caos, zozobra permanentemente en el discurso político. Entonces, creo que el país quiere lograr una garantía de que puede contar con una representación, con un gobierno que le permita avanzar. Y avanzar significa avanzar en seguridad, que es un tema en donde en este momento tenemos, pues las regiones lo están viviendo, la gente lo está viviendo, los comerciantes extorsionados, la gente en el Cauca, la gente en el Catatumbo, todos estos grupos tomaron ventaja. Tenemos que recuperar las capacidades de la fuerza pública para enfrentar ese reto de seguridad, pero eso no es suficiente. Tenemos que recuperar la moral de la fuerza pública, porque el estado de ánimo está muy abajo. Tenemos que tener una política de presencia del Estado en todo el territorio. Yo creo firmemente que un plan de vías terciarias, Colombia tiene 140.000 kilómetros de vías terciarias aproximadamente, pero solo 1.400 en buen estado. La vía es lo que va a permitir que esas zonas en donde están presentes esos criminales y esos delincuentes que han tomado ventaja, la vía pueda significar seguridad, comunicación, conectividad, abaratar los costos de transporte de las mercancías, de los pasajeros, sacar a un enfermo que esté con un percance de salud y no lo puedan atender donde está. En fin, la vía es la diferencia entre la vida y la muerte y la vía es seguridad. Y nosotros tenemos un plan para lograr a través de un programa de obras por impuestos con los batallones de ingenieros militares en todas esas zonas de orden público difícil, construir conectividad, vías e internet satelital. Cosas así es lo que nos debemos poner de acuerdo todos para adelantar esos cambios y esas transformaciones que el país está esperando y que, repito, hoy este gobierno las traicionó, las defraudó, los desilusionó. Juan Manuel, hablando de ponerse de acuerdo y de lo que usted está mencionando, de que el país ya aprobó la derecha y está aprobando ahora la izquierda, usted hizo parte de la coalición Centro Esperanza en las elecciones pasadas, que finalmente pues desembocó en la candidatura de Sergio Fajardo, pero esa coalición parece que implosionó. Desde adentro se desgarró. ¿Cómo hacer para que nuevamente, si va a haber una coalición de centro, no suceda lo mismo? ¿Cuál fue el aprendizaje? Bueno, fueron varios los aprendizajes. Primero, que realmente quienes no estamos con la extrema derecha ni con la extrema izquierda, tenemos que definir una identidad clara. Yo, por ejemplo, siempre he sido de ideas liberales. Yo siempre he pensado en los más débiles, en la conquista de derechos, en la igualdad, pero de oportunidades, no al estilo comunista y marxista y socialista, sino en temas de oportunidades. Todos merecemos como ciudadanos el derecho a tener las mismas oportunidades de acceso a la nutrición, de acceso al afecto, de acceso a la educación, de acceso a una vivienda digna, es decir, los derechos básicos generan la posibilidad de que la gente tenga esas oportunidades. Entonces, eso hay que garantizarlo y eso es un tema que no es nuevo, es muy viejo, pero realmente la gente lo que ha visto es que los políticos no se preocupan por eso, ni tienen propuestas para llegar a la gente que, repito, como la clase media, que es hoy en día la principal víctima de las políticas petristas porque está destruyendo la clase media que ha sido el motor del crecimiento económico, pero también la gente que no ha tenido una pensión, un ingreso básico, pues tenemos también que garantizarles eso. Y la manera de garantizarlo es poniéndonos de acuerdo sobre esa propuesta, pero sobre unos puntos básicos como los que mencioné, es decir, por ejemplo, eh, la defensa de la democracia, la defensa de la Constitución y la defensa del Estado de Derecho. Si nosotros nos comprometemos a que esos tres puntos nos puedan unir a muchas fuerzas políticas diversas, distintas, y no solamente ser a jugar o a competir a ver quién es el más antipetrista,
porque le grita más duro a Petro, porque le pone el mensaje más agresivo en X o porque graba el video más ofensivo hacia Petro. No, yo creo que nosotros tenemos que dirigir nuestro discurso y nuestra propuesta hacia el petrismo arrepentido, hacia la gente que hoy quiere buscar una opción, que se siente muy mal porque se equivocó votando por Gustavo Petro, pero Gustavo Petro los decepcionó, los traicionó. Hacia allá tenemos que dirigir las energías de construir una propuesta para toda esa gente que interprete ese anhelo de cambio. Y yo espero que, pues, como políticos seamos capaces de mirar la circunstancia histórica que estamos viviendo. Siempre se dice como frase de cajón, esta es la elección más trascendental en toda la historia. Bueno, resulta que esta vez no es una frase de cajón. Realmente está en juego la democracia, la continuidad de la institucionalidad democrática, está en juego que tengamos un gobierno capaz de administrar, de gerenciar, de administrar por lo menos un presupuesto, que es lo básico que un gobierno tiene que hacer. Este gobierno infló el presupuesto deliberadamente de ingresos y nos vendieron un cuento a los colombianos de que esto era la gestión en la DIAN para el recaudo y resulta que quedó desfinanciado el presupuesto porque no hicieron la programación adecuada de las rentas probables que el país iba a tener y que deben ser incorporadas al presupuesto como rentas promedio de los últimos 3 años de recaudo. Eso no lo hicieron porque son ineficientes, porque votaron a todos los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda, de Planeación Nacional, y eso es gravísimo para la institucionalidad del país, pero sobre todo para la gente que está esperando soluciones y ejecución del gobierno y una reactivación de la economía, porque es que el presupuesto sirve para reactivar la economía con una política anticíclica que en este momento de recesión pues podamos adelantar para precisamente reactivar la economía. Ustedes votaron, y digo ustedes, usted es el director nacional del nuevo liberalismo, votaron negativamente la reforma pensional que fue aprobada a pupitrazo, es decir, sin discusión en la Cámara de Representantes. ¿Cómo ve el asunto de aumentar el techo de la deuda que está pidiendo el gobierno nacional y cómo ve las otras reformas que están cursando? Bueno, la reforma a la educación, ya María José Pizarro dijo ahora por la tarde que se hundía, un poco como para quedar bien con Dios y con el diablo. Es decir, ya habían hecho un acuerdo con los partidos de oposición, pero salió FECODE a manifestarse en contra, entonces finalmente terminan hundiéndolas. Y la otra reforma que está también cursando en el Congreso, pero que parece que los tiempos no le van a dar, es la reforma laboral. ¿Qué piensa sobre esas tres? Bueno, sobre la reforma pensional, dicho sea de paso, como para dejar constancia acá, nuestros representantes a la Cámara, Julia Miranda por el nuevo liberalismo en la Comisión Quinta por Bogotá y Juan Sebastián Gómez en la Comisión Primera por Caldas, se quedaron en todas las sesiones y votaron negativamente y positivamente por los aspectos que consideraban favorables, pero estuvieron en desacuerdo con esa jugadita del gobierno de no debatir el texto en su integridad y de no someter a consideración del Pleno la proposición de suficiente ilustración. Ahí viciaron irremediablemente de inconstitucionalidad la reforma pensional, que tenía unos buenos aspectos, hay que reconocerlo. El componente o el pilar de solidario era un pilar que apuntaba precisamente a que la gente que no tiene posibilidad de una pensión, pues la tuviera un ingreso mínimo digno para su vejez, que es lo más básico y elemental en una democracia. Ahora, sobre la reforma a la educación, ahí hay un punto fundamental y es que los maestros, yo soy bachiller normalista del Instituto Pedagógico Nacional, los maestros de Colombia tienen que aceptar una evaluación. Esa es la pepa y la nuez del asunto de la calidad de la educación. Es decir, ellos argumentan que todos son procesos y que evaluar los procesos, pero finalmente los países que han avanzado en calidad en su sistema educativo, sobre todo en la básica primaria y secundaria, son países que tienen un sistema de evaluación para sus docentes. Ahora, ¿cómo es ese proceso de evaluación? Pues eso hay que concertarlo, hay que hablarlo
hay que mirar experiencias internacionales, pero para que mejoremos en calidad en la básica, primaria y secundaria, tiene que haber un proceso de evaluación de los maestros y tiene que haber una financiación para el PEI, para el proyecto educativo institucional, que lo creó la Ley 115, la Ley General de Educación de 1994, pero se quedó como letra muerta porque no tiene cómo financiarse. Entonces, la financiación del PEI permitiría darle pertinencia al sistema educativo, impacta la calidad por eso, pero también impacta la calidad porque hay más compromiso de los padres de familia con el proceso educativo de sus hijos. Y pues en educación superior, yo creo que tiene que haber un apoyo a la educación pública, sin duda, en materia de infraestructura, pero la educación pública, las universidades públicas, en su mayoría, han sido universidades destacadas por su buena calidad, donde hay que respetar también la autonomía universitaria. Lo que hizo el gobierno fue dictatorial, involucrándose alevosamente, violando la Constitución en la autonomía universitaria para la escogencia del rector. Sobre la reforma laboral, yo creo que ahí tiene que haber, como en las otras dos, un proceso amplio de consenso, de discusión, mirar los estudios técnicos, la evidencia, la capacidad presupuestal para poder adelantar esas reformas y no sacar reformas así del sombrero de la nada que no se pueden ejecutar, que no se pueden cumplir, que no tienen la apropiación presupuestal. Eso y que no reúnen un consenso de los diferentes actores involucrados. Y aquí hay un tema de fondo muy preocupante y es que el gobierno por definición es antiempresario, es antisector privado, sataniza al sector privado. La alianza público-privada más grande de Latinoamérica y exitosa era el sistema de salud colombiano y se satanizó el lucro, se satanizó la participación de los privados. Entonces, adelantar una reforma laboral con ese talante programático del gobierno nacional antiempresario, me parece que es equivocado hacerlo en este momento y equivocado el gobierno en adelantar una reforma laboral en contravía también de ese sector de la inversión, del emprendimiento, del empresario privado. Ahora, claro, hay que hacer una reforma laboral. Yo considero, por ejemplo, que las mujeres cuidadoras o los cuidadores en general, que tienen la responsabilidad de una persona en condición de discapacidad, un adulto mayor, un niño, pero que disponen de unas horas para poder emplearse o trabajar, pues hay que dar ese espacio a que lo puedan hacer por horas y que sean adecuadamente remunerados, pero que también ese oficio del cuidado tenga una remuneración. Eso hay que buscar incluirlo en una reforma laboral que facilite el acceso a la posibilidad de desarrollo laboral de esas personas. También hay una experiencia que yo estudié para el 2022 muy interesante de una especie de un investigador británico que lleva años proponiendo y madurando una idea de una especie de, para poner una imagen que todo el mundo entienda, Uber laboral. Entonces, uno se mete a la plataforma pues no cobra una, sino los gastos de administración del funcionamiento de la plataforma digital. Uno se mete a la plataforma, uno pone dónde está viviendo, inmediatamente la plataforma le bota los empleos por horas que hay alrededor de su ubicación. Entonces, una persona que tenga un tiempo para trabajar y que sepa que hay una oferta de X o Y trabajo muy cerca donde está viviendo, pues pueda ir y conectarse con esa oferta laboral y trabajar unas horas. Yo creo que cosas como esa, donde aprovechemos la tecnología, la inteligencia artificial para facilitar el contacto entre oferta y demanda y prepararnos también para todo lo que va a ser la incorporación de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, de la robótica que nos va a llegar y que va a suplantar varios de los empleos que hoy realizan, por ejemplo, en su mayoría mujeres. ¿Cómo vamos a prepararnos para eso? ¿Qué herramientas tenemos? Yo creo que no podemos hacer una reforma laboral comunista a imagen y semejanza de la primera revolución industrial o del siglo XIX. Tenemos que también mirar hacia adelante, hacia el futuro, de cómo va a evolucionar ese mercado laboral, hacerlo con la participación activa de los empresarios, pero de todos los sectores, por supuesto de los trabajadores y de los sindicatos, pero
intentar construir un consenso y no una adhesión, porque es que el gobierno cuando habla de acuerdo, lo que habla es de adhesión. Perfecto, hagamos un acuerdo porque usted adhiere a mi proyecto y a lo que yo pienso y a lo que yo creo que se debe hacer. Pero resulta que un acuerdo es mirar posiciones y buscar acercar las posiciones, ceder en muchas cosas. Pero yo no veo a un gobierno dispuesto a ceder, veo a un gobierno autoritario, impositivo, que además inepto absolutamente en la ejecución presupuestal en este momento. Hablando de presupuesto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, está pidiendo que le permitan aumentar 17.000 millones de dólares el techo de la deuda. ¿Qué piensa? Yo creo que eso no debe ocurrir. La incapacidad, mire, por ejemplo, en el Ministerio de la Igualdad, ¿cuánto vale ese ministerio? Y que han pagado 2 veces las nóminas del ministerio por error. Eh, lo que le cuento del presupuesto nacional, es decir, inflaron los ingresos en el presupuesto y de paso inflaron los gastos, o sea, aumentando tremendamente el déficit. Entonces, mientras ellos no demuestren una capacidad técnica, una seriedad para formular un presupuesto sin decir mentiras y sin inflar los ingresos, hablando de una gestión de la DIAN, cuando eso viola la ley orgánica de presupuesto flagrantemente, cuando ellos no, mientras ellos no demuestren esa capacidad, esa seriedad, cualquier medida de aumentar el techo de la deuda es una irresponsabilidad y un peligro. Juan Manuel, finalmente, usted mencionaba ahora al principio de esta entrevista que estaba buscando que los petristas arrepentidos pues pensaran en alternativas de centro como la que representa usted. Sin embargo, en el departamento de Antioquia, donde están buena parte de los seguidores de nuestro programa, pues no hay muchos petristas arrepentidos, porque no hay muchos que hayan votado por Gustavo Petro. ¿Cómo seducir a parte del electorado antioqueño que, pues cuando miramos la encuesta de la revista Semana, que fue por la que empezamos esta entrevista, pues buena parte de las personas que se refieren a esa intención de voto por usted están en el centro del país, mientras que en los otros candidatos, como es el caso de Sergio Fajardo, están en las regiones, como sucede con Antioquia o lo que llamamos el Viejo Caldas. ¿Qué hacer para que Antioquia y el Viejo Caldas se fijen en el nuevo liberalismo? Yo creo que no solamente tenemos que hablar de petristas arrepentidos. Aquí lo que es de fondo, porque pues mucha gente en Antioquia claramente no votó por Gustavo Petro y punto, pero eso no significa que esa gente que no votó por Gustavo Petro, pero que por ejemplo votó por Rodolfo Hernández o votó por otras propuestas que no estaban en el gobierno nacional, yo creo que una gran mayoría de los antioqueños, es mi impresión, quiere un cambio, quiere una transformación, pero no al estilo Gustavo Petro. Quiere un cambio democrático, institucional, realista, viable, fundamentado en la evidencia, en lo que se puede hacer, cómo se puede hacer. Pero Antioquia, que es uno de los departamentos más emprendedores del país, con más espíritu de salir adelante, de avanzar, yo creo que los antioqueños sienten una camisa de fuerza para poder avanzar por las políticas del gobierno, que además son profundamente centralistas, porque este país no puede seguir centralizado en el gobierno nacional. Tenemos una dictadura, un monarca, independientemente de la personalidad de Gustavo Petro, que ya sabemos cómo es, la figura institucional del presidente es monárquica, es antidemocrática, porque asfixia a las regiones, porque no permite que las regiones avancen. Por ejemplo, Antioquia, haciendo una vaca para ver si completan las obras de las carreteras por el centralismo. Y fíjese usted la ironía, una de las primeras víctimas del centralismo del gobierno nacional ha sido Bogotá, aunque se hable siempre de que el centralismo bogotano, sí, el centralismo bogotano, Bogotá lleva 80 años esperando poder hacer un metro, no lo ha podido hacer por el centralismo. Y muchas de las obras que se quieren llevar a cabo en Bogotá, adelantar en Bogotá, se les está atravesando el gobierno nacional, violando la autonomía. Entonces, tenemos que hacer una reforma para que las regiones tengan autonomía, tengan capacidad, soberanía presupuestal, tengan capacidad de orientar las decisiones que afectan a su región. Y eso, pues, obviamente ni la derecha ha demostrado voluntad para hacerlo,
ni tampoco está demostrando voluntad para hacerlo la izquierda. Para nosotros, ese es un principio fundamental histórico del nuevo liberalismo, la defensa de la descentralización. Por eso vamos a hacer nuestra próxima hackathon, que va a ser nuestra cumbre programática participativa. La vamos a hacer en Río Negro, Antioquia, por la Constitución de 1863 de los Estados Unidos de Colombia. Maravilloso. Juan Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos en Galería Política. Gracias, Carlos. Un abrazo y un saludo muy especial a todos los que nos observaron y nos escucharon. Un saludo muy especial, un abrazo para todos ustedes en Galería Política. Nos vemos en la próxima. Recuerden, galeriapolitica.com, candidatos, propuestas y partidos políticos en Colombia.